La verdad es que la tengo que subir. Bueno, ahí ya estamos grabando, entonces volvamos. Nosotros vimos que varios elementos debían juntarse, ¿no? Reunirse para dar origen a biomoléculas, y que cuando estas biomoléculas se podían unir, podían trabajar juntas, podían dar origen a la vida. O sea, no existe la vida si yo no tengo estas 4 biomoléculas esenciales. Y la primera formación o la primera vida que aparece es la célula, ¿no? Que es la unidad más pequeña en la que puede existir la vida. Cuando estas células se reúnen, se juntan y van a dar a origen o van a cumplir una función específica juntas, van a formar un tejido. Es decir, miren cómo vamos avanzando desde lo más sencillo hacia lo más complejo, ¿no? Este tejido puede ser el tejido nervioso, puede ser el tejido muscular, puede ser la piel, que es otro tipo de tejido, o puede ser otro tipo de tejido que ya vamos a ver más adelante, que se llaman conjuntivos. Es decir, varias células se juntan, trabajan juntas, están conectadas y cumplen una misma función. Pasamos entonces al segundo nivel, que es el nivel tisular, el nivel de los tejidos. Cuando los tejidos, distintos tejidos, nunca va a ser de un solo tipo, sino que va a haber tejido, supongamos, vamos a tener tejido epitelial y a la vez vamos a tener tejido conjuntivo, inclusive tejido muscular, y se juntan para trabajar y cumplir una función específica, van a formar un órgano. Y entonces acá estamos en el nivel orgánico. Cuando varios órganos se juntan para dar respuesta a la necesidad de un cuerpo, va a formar un sistema. ¿Sí? Y acá estamos en el nivel sistémico. Entonces, en el nivel sistémico tenemos como ejemplo el cardiovascular, el respiratorio, el digestivo, el endocrino, el inmunológico, el reproductor. Tenemos muchos sistemas que en el cuerpo humano cumplen una función específica o varias funciones específicas. Eso dice la teoría de los niveles de organización de la vida. Que toda vida ocurre por una cuestión de orden, según ellos, yo creo que es absolutamente aleatorio, pero como una cuestión de orden y que trabajan juntos para cumplir funciones específicas. ¿Sí? Y esto es lo que estamos desarrollando. Entonces, nosotros ya vimos el nivel abiótico, en el nivel donde no hay vida, pero que es indispensable que suceda, es indispensable que ocurra para que dé origen a la vida. Y ahora entramos en el nivel biótico, en el nivel donde todo tiene vida. Y en este nivel, donde todo tiene vida, hay 2 tipos de células que son importantes. Son importantes porque probablemente yo ni siquiera las miraría si estaría en otro lugar, pero somos adultos y me parece que es importante tenerlas, por lo menos escucharlas, nombrar de qué se trata. Por un lado, tenemos las células que se conocen con el nombre de eucariota, que es la célula animal. También hay una eucariota que es célula vegetal y que va a constituir algún ser vivo, ¿sí? La célula eucariota tiene ciertas particularidades y es la que origina o es la célula fundamental, la que constituye todo ser vivo. Acá hasta acá vamos. Sin embargo, especialmente complejos, ¿no? Sin embargo, existen otras células que no se reúnen, y que si se reúnen lo hacen para generar problemas, como las bacterias, que no es que van a dar origen a un organismo más complejo, sino que ya solas de por sí van a actuar, ya sea en beneficio de nuestro cuerpo, cumpliendo alguna función, o del cuerpo de cualquier animal o de cualquier vegetal, o también como causantes de enfermedades o patógenos, ¿no? Son bien distintas.
La célula animal y la célula vegetal, la que va a constituir un elemento o un ser vivo más complejo, tiene ciertas características. Tiene un núcleo, ese núcleo está separado del resto de la célula, está protegido por una membrana nuclear, va a salir y va a tener fuera del núcleo el ARN, pero el ADN no va a salir del núcleo, va a estar siempre cuidado y protegido. Sin embargo, en las células procariotas o bacterias, este núcleo que contiene el ADN va a estar disperso por todos lados. Y este es un detalle bastante importante, ¿sí? En cuanto a la diferenciación. Las células procariotas, o las bacterias propiamente dichas, son muchísimo más rudimentarias y no van a unirse para constituir un ser complejo. Son ellas, se van a unir unas con otras para generar, para las patógenas, para generar una enfermedad, se van a reproducir y se van a proteger, y es lo único que van a hacer, pero no van a dar origen a un ser más complejo. En cambio, las células eucariotas, tanto animal como vegetal, sí tienen esta finalidad de generar, de dar origen a algo más complejo, a un ser o un organismo más complejo. Entonces, esto ustedes lo tienen que haber visto, lo único que vamos a hacer es un pequeño repaso. Decíamos entonces que la célula eucariota constituye la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo. Todo ser vivo, su mínima expresión de vida es una célula. Y que se puede diferenciar en distintas regiones. La región más externa de la célula está, especialmente de la célula humana, ¿no? De la célula animal. Está constituida por una membrana plasmática que limita su estructura. Esta membrana plasmática es lo que la protege y la diferencia del resto del espacio. Y tiene una particularidad muy especial. Y acá esto es importante. ¿Por qué? Porque esta membrana tiene una propiedad muy especial, ¿no? Que es la selectividad. ¿Esto qué quiere decir? Dice que va a dejar entrar lo que la célula necesite. Va a ser selectiva. No va a atravesar todo el mundo esa membrana plasmática. La va a atravesar solamente lo que la célula requiera. Y tampoco va a sacar al exterior todo, sino lo que la célula necesite desechar. Esa posibilidad de selección va a hacer inclusive que los fármacos, para poder esas moléculas del remedio que yo quiero tomar para que genere alguna modificación dentro de la célula, va a tener que poseer algo atractivo para que la célula le permita ingresar. Así que esta es una propiedad para nosotros muy importante, la que tiene la membrana plasmática. Y la membrana plasmática está constituida por dos cadenas, o por dos, por dos cadenas, o por dos formaciones. Por eso decimos que es una doble capa. Fíjense que en la representación prácticamente se distinguen que hay como dos capas que la recubren a la célula. Es una bicapa fosfolipídica. ¿Por qué? Porque está formada por estructura de fósforo y lípidos y grasas, ¿no? Y esto es lo que le permite que todo el líquido no la invada, sino la cantidad de agua que necesita, le permite que sea más rápido el pasaje de aquellos elementos que puedan tener alguna composición lipídica, le permite mayor absorción a los lípidos, por eso esta es una de las propiedades que tienen los fármacos,
y tiene ciertos espacios que constituyen canales, ¿no? Que están formados por grandes proteínas que van a permitir como un puente, como un túnel, que les va a permitir a ciertas moléculas más grandes que atraviesen. ¿Pero por qué? Porque para la célula es atractivo, ¿sí? Porque el elemento que está por fuera de la célula va a ser afín, va a estar de acuerdo, se va a poder conectar con un receptor que puede tener la célula. Y este es el principio básico que usan los fármacos. Los fármacos tienen algo, tienen una molécula que resulta atractiva para la célula y por eso entra a la célula, por ejemplo, del tejido epitelial o del tejido muscular, porque cada célula tiene receptores distintos. ¿Me voy explicando? A grandes rasgos, después lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero si yo pienso cuáles son las partes de la célula eucariota, tengo que pensar que tiene 3 regiones bien diferenciadas. La membrana plasmática, que tiene la finalidad específica de protección y de selección, de permeabilidad selectiva. Esta es la palabra, o estas son las 2 palabras fundamentales de la membrana plasmática. La posibilidad de dejar pasar solo lo que necesite. El citoplasma, que es un medio acuoso, medio viscoso que tiene la célula, donde ocurren todas las funciones vitales de la célula, donde hay organelas que van a emular los distintos órganos de mi cuerpo, van a cumplir la misma función. Algunos serán digestivos, otros serán respiratorios, pero en elementos mucho más rudimentarios, por eso se conocen como organelas. Una membrana nuclear que limita y protege al núcleo, donde van a estar las cosas fundamentales de la célula, entre ellas el ADN y el ARN, que va a entrar y salir de acuerdo a la necesidad. Se va a formar algún tipo de ARN, ya sea el mensajero, ya sea el ribosomal o lo que la célula necesite. ¿Hasta acá vamos? Sí. Estas son las 3 partes fundamentales de una célula. A ver, cuando hablamos de organelas, hablamos que existen distintos elementos que están contenidos dentro de ese citoplasma, y dije que cumplen funciones parecidas a los de los órganos humanos, ¿sí? Parecido. Por ejemplo, no tenemos un sistema respiratorio, pero tenemos una mitocondria. Y en la mitocondria es donde ocurren distintos procesos que van a terminar formando o haciendo el proceso de respiración de la célula, ¿sí? Y esto es importante porque este es el órgano que va a dedicarse, o esta organela que va a dedicarse a realizar este proceso. ¿Yo lo tengo que saber de memoria? No, pero sí tengo que entender que las organelas tienen esta finalidad dentro de la célula. Por ejemplo, otra de las organelas es el retículo endoplasmático. Y nosotros decimos que tenemos una parte que es lisa y otra parte que es rugosa. Bien, en realidad es el mismo retículo endoplasmático, que va a ser un sistema de tubos aplanados, conectados, compactados, que va a tratar de formar nuevas proteínas y a la vez empaquetarlas y tenerlas almacenadas para lo que necesite. O sea, cada uno de ellos va a ser capaz de realizar una tarea distinta. Las vacuolas, por ejemplo, serán estas que nos van a permitir englobar algún elemento para sacarlo, para que le sirva de burbuja, para sacarla afuera de la célula, e inclusive para entrarla, ¿no? A nuestro cuerpo, al cuerpo de la célula, dependiendo del tipo de transporte que utilice, o el mecanismo de transporte que utilice la célula para conectarse con el ambiente externo. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Aprox? Algo. Bien, bueno. ¿Qué necesito saber? Necesito saber que
El primer nivel, o el más rudimentario, es la célula. Que la célula, ahora vamos a ver, que está compuesto, ya vimos, mejor dicho, está compuesto por 3 partes bien diferenciadas. Pensemos en un huevo. El huevo es una célula. La membrana plasmática será la cáscara, que contiene, ¿no?, la parte interna del huevo, la clara y la yema. La clara es el medio acuoso viscoso o citoplasma, donde están las organelas, donde se producen todos los procesos vitales de la célula, que le van a permitir el mantenerse con vida, o sea, la elaboración de proteínas, como si fuese esta elaboración de ATP, que va a ser parte de la respiración, ahí viene medio complejo, a lo mejor, pero eso es lo que va a ser esta mitocondria, donde se van a empaquetar algunas proteínas para tenerlas en reserva, donde se va a empaquetar este ATP para tenerlo disponible para usarlo cuando se necesite, esta energía. ¿Cómo es que se va a reproducir? ¿De qué manera se reproduce esta célula? ¿Cómo es que es capaz de tener hijos, de reproducirse, de crecer, de desarrollarse y de morirse? ¿Sí? Por eso ese es el ciclo vital de la célula, el nacer, el desarrollarse o crecer, el reproducirse y morir. El mismo ciclo vital que tenemos todos los seres vivos. Ocurre dentro de la célula. Ahora bien, a grandes rasgos, estas son las funciones que la célula deberá cumplir para poder mantenerse con vida, ¿no? Que es lo que a nosotros realmente nos interesa. Y acá viene un punto que a lo mejor suene un poco dificultoso, que ustedes lo tienen que haber visto cuando estudiaron allá, hace un tiempo, y a lo mejor suene un poco dificultoso, pero este es un principio para nosotros importante porque todo esto que estamos viendo está en base a la psicofarmacología. Entonces yo pienso en farmacología, sea psico o no, pienso en farmacología, tengo que pensar cómo es que la célula permite el ingreso de una molécula, de un remedio, ¿sí?, de un fármaco, de una droga. ¿Cómo es que esa droga puede entrar a la célula? Entonces, esta parte, que por ahí suena media extraña, es importante. Se trata del transporte a través de la membrana semipermeable. ¿Y cuál es la membrana semipermeable? Es la membrana plasmática. Esta membrana que la recubre y que tiene ciertas propiedades de selectividad. Esta cáscara de huevo. ¿Se entiende ahí? Por ejemplo, la cáscara de huevo no va a dejar que pase todo, ¿no? Sin embargo, si yo, creo que son los chinos o los japoneses, no me acuerdo quiénes, hacen huevos de colores. ¿Lo vieron en algún lugar? No. ¿No? Bueno, No. hacen huevos de colores. Lo que hacen es ponen los huevos como si fuesen a hervir, huevos duros, ¿sí? Pero en esa agua usan un colorante. Y cuando le sacan la cáscara, el huevo está de color rojo, de color verde, el color que le hayan puesto. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera eso que parece tan duro, esa cáscara, es semipermeable. Va a introducirse, tiene pequeños poros que va a permitir, por fuerza o como fuera, porque en el caso de hervir, obviamente que no es porque lo quieras, no es porque lo quiera elegir, sino porque se lo estamos poniendo de presión, pero va a permitir el pasaje a través de esa membrana plasmática. Por ejemplo, ¿sí? De alguna manera, toda droga es un compuesto químico y parte de una molécula, ¿no? De un elemento que es activo. Toda droga tiene una molécula que es un elemento activo y que va a tratar de introducirse dentro de la célula, ya sea para suplir una función que la célula no puede realizar, para acelerar, ¿no?, para intensificar una función, para que sea más rápido un proceso, para sustituir, como decía, para suplir o para sustituir, para estimular, para inhibir algún proceso, ¿no? Porque
hay algo que está sucediendo que no me hace bien, entonces tengo que inhibir ciertos procesos y por eso utilizo un fármaco, por ejemplo la inflamación, que creo que es lo más, o por ejemplo cuando alguien tiene mucha acidez, ¿no? Algo fácil, tengo mucha acidez, bueno, voy a tomar un antiácido, y ese antiácido ¿qué va a hacer? Bueno, va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, y de esa manera va a bajar la acidez, ¿no? Y entonces me voy a sentir mejor. Entonces ahí inhibe, por ejemplo, ¿no? Y para que esto ocurra, tiene que introducirse en la célula. Y lo hace a través de distintos mecanismos que tiene toda membrana semipermeable, o toda membrana plasmática, o toda membrana que tiene una célula. A grandes rasgos existen dos tipos de transporte. Uno es el transporte activo y otro es el transporte pasivo. Cuando hablamos de transporte activo, estamos hablando de un transporte donde, para que ocurra este traspaso desde el exterior hacia el interior de la célula y viceversa, hace falta utilizar energía, este bendito ATP. Por lo tanto, se usa energía y un desgaste para la célula, ¿sí? Y el otro transporte es el transporte pasivo. Ocurre sin que la célula se inmute, por una selección especial. Y este transporte pasivo puede darse por gases, como en el proceso de la difusión simple, es decir, cómo es que un átomo de oxígeno puede entrar a la sangre, ser transportado por todo el circuito, del circuito circulatorio, y llegar a la célula del dedo gordo del pie. Bueno, ese transporte que hace ese átomo de oxígeno que está en el pulmón, alojado en el alveolo, y pasa a la sangre, lo hace a través de difusión simple. Hay un espacio de alta concentración de oxígeno en el pulmón y de baja concentración de oxígeno en el vaso capilar o en la sangre, en esa pequeña vénula que se acercó al alveolo. ¿Me voy explicando? Es un pasaje sin gasto de energía. Lo que hace es compensar. Como hay mayor concentración en un lado y menor en el otro, a través de la membrana permeable trata de igualarse, y lo hace solo. Y esa es la difusión simple. El otro pasaje, hay mucho líquido de un lado y poco líquido del otro, eso es ósmosis, el pasaje de un líquido, que hay mucho del otro lado y poco en el lado interno de la célula lo necesita, entonces trata de nivelarse, ¿no? Por diferencia de gradiente de concentración. ¿Se acuerdan que lo vieron esto en la secundaria en algún momento? ¿Hace mucho y a lo lejos? Bueno. Esa parte. Esa clase falté. No, esa parte de osmosis no me acordaba, pero lo anterior del Claro. ribosoma, todo eso. Viste, uno va refrescando un poquito. Perfecto, perfecto. El transporte activo tiene distintas maneras de ocurrir. Tiene distintas formas de ocurrir. Y dependiendo de qué es lo que yo o que la célula quiera aceptar, va a ser el tipo de transporte que vamos a utilizar. Vamos a hablar de fagocitosis, cuando lo que va a tomar es especialmente una molécula de algún elemento que no es líquido, ¿sí? Y que no es gas, principalmente, ¿no? Sino que lo va a fagocitar, se lo va a comer. Por ejemplo, esta es una de las propiedades que tienen las células para destruir algún elemento que venga a atacarlo, como por ejemplo una bacteria, ¿no? Que quiere introducirse dentro de una célula, o un virus que quiere introducirse dentro de la célula. Lo que va a ser fagocitarlo, ¿no? Que este es el otro mecanismo. Este es un mecanismo que prácticamente no se usa para la farmacología, sino que se usa difusión simple o difusión facilitada, porque son grandes moléculas, algo que le resulta atractivo. Cuando lo que vaya a englobar sean líquidos y una alta cantidad, especialmente si tiene mucho sodio,
y la célula lo necesita ese sodio sin que lo invada completamente, va a usar la pinocitosis, ¿sí? Y cuando tiene que sacar algo para afuera, va a usar o introducir algún tipo de molécula un poco más grande, va a usar la endocitosis. Hay otro, que yo no sé si está acá, me parece que no, hay otro mecanismo de transporte que es importante, que es la difusión facilitada. Es decir, tengo en el exterior de la célula una molécula grande, ¿sí? Y lo que ocurre es que como hay tanta concentración en el exterior, por eso digo, hay fármacos que actúan en un cierto nivel de concentración circulando en mi sistema, ¿no? Un cierto nivel de concentración plasmática. Cuando hay mucha concentración de un elemento, las mismas moléculas se van chocando y de alguna manera se pueden introducir dentro de la célula. Pero en general, los fármacos ingresan o atraviesan la membrana plasmática celular porque tienen receptores que los atraen y que los pueden, con los cuales se puede fusionar y puede entonces introducir esa molécula. Y esa es una difusión facilitada, ¿sí? Porque el receptor que tiene la membrana plasmática de la célula atrapa esa molécula externa del fármaco y lo mete adentro para que modifique las funciones de la célula. La célula se reproduce. Sí. Y para reproducirse tiene distintos mecanismos. ¿Vienen al caso? Y la verdad que no. Pero bueno, a título informativo, tiene dos grandes mecanismos de reproducción. La mitosis y la meiosis. Y ahí me quedé porque no me interesa mucho más que esto para esta carrera, ¿sí? Y hasta acá no quiero avanzar más. Yo me cansé, no sé cómo estarán ustedes, pero yo ya me cansé porque ya venía cansada de antes. Ustedes me dicen cómo están y cómo se sienten, pero hasta acá es hasta donde a mí me interesaba más o menos aproximarme en el día de hoy. En definitiva, entender que la vida depende de la alineación de varias cosas, de distintos elementos, y que existen dos grandes niveles, uno sin vida o abiótico y uno con vida, donde hablamos de nivel celular, tisular, orgánico y sistémico, y de esa manera voy generando desde una base muy simple un organismo complejo como es una planta, un animal, un ser humano. Y de eso, a grandes rasgos, se trata la teoría de los niveles de organización de la vida, ¿no? De pensar que toda vida se construye desde algo muy sencillo y muy básico hacia algo mucho más complejo.